SF Debris presenta El viaje de la sombra. Sexta parte. Reconstrucción. Lucas quería que ILM estuviera en el área de San Francisco en primer lugar, así que cuando terminaron con la producción de Star Wars, empezaron los planes para mover todo al área de la bahía. El equipo original se había dividido. Todos estaban haciendo proyectos aparte, pero cuando Lucas buscó recontratar a ILM, Dykstra intentaba convencer a la gente que no tenían por qué mudarse a San Francisco. Podían trabajar con él para hacer su propia empresa de efectos especiales. Pero Jim Johnston, Ralph McQuarrie, Dennis Murin, Richard Edlund, Lorne Peterson, Phil Tippett y Ken Rolston decidieron mudarse con ILM a su nuevo edificio. Una adición importante que Murin le dijo a Lucas que tenían que tener era un área hecha específicamente para el stop motion. Hubo una cantidad limitada de este en la película original, pero Murin dijo que, con la secuencia del caminante, sería tan vital para la acción del primer acto que tener un área hecha específicamente para animación stop motion sería vital para evitar retrasar la producción. Esto probó ser un presagio invaluable, porque estaban atrasados incluso antes de terminar de mudarse a su nuevo hogar. Muchos tuvieron que desarmar y reconstruir las instalaciones por ellos mismos, o sea que, si bien tenían el equipamiento probado esta vez, estaban reconstruyendo tanto como la película original construyó en primer lugar. Phil Tippett se lanzó a la carrera con las primeras partes del stop motion, los Tauntauns para los efectos. Tomó los diseños de McQuarrie y Johnston y los rehizo para crear una criatura con la que creía que podía trabajar. Filmar también sería un desafío, pues en este punto todo lo que les quedaba en el nuevo estudio era una de las viejas Dykstraflex, en lugar del equipo más avanzado que había sido desarrollado desde la terminación de Star Wars. Tenían 2 años para completar los efectos especiales de la película. Ahora, eso suena como bastante tiempo, especialmente comparado a cuánto se usó para crear la película original, pero el hecho era que reconstruir ILM en San Francisco creó una gran cantidad de complicaciones. El lugar era básicamente un galpón vacío cuando llegaron. No tenían ni electricidad, la calefacción era insuficiente y la velocidad necesaria para el desarrollo solía exceder los límites que tenían. De hecho, en cierto momento, el tiempo para completar el trabajo demandó que se mudaran al lugar antes de conseguir los permisos pertinentes. Así que imaginarán el terror que sintieron al saber que el inspector iba a visitarlos en la mañana. Para lidiar con él, el equipo que quedaba pasó la noche entera construyendo una pared falsa y poniendo un poco de decoración para que el área en peor estado fuera ignorada. En este ambiente, Tippett ni siquiera pudo empezar a trabajar con el modelo. Su primera prueba para el Tauntaun involucraba una criatura sobrante que usó para la película Piraña, para asegurarse que podrían usar el equipamiento de los modelos cuando estuvieran listos. El stop motion era de las disciplinas más viejas de Hollywood, pero las cosas cambiaron en las décadas después de que King Kong sorprendiera a las audiencias, y el Tauntaun era una buena elección para probar los trucos que tenían antes de pasar al aspecto más desafiante, que era la maquinaria de guerra imperial. Manteniendo la idea de que el imperio eran los Estados Unidos y los rebeldes Vietnam, Lucas pensó en una excesiva y enorme fuerza de invasión. Y si bien había varias ideas sobre la mesa, al final la inspiración llegó de una publicidad de un camión con piernas que terminó en la creación del caminante. De hecho, encajaba con la meta que Lucas tenía, ya que serían enormes y poderosos y aparentemente imparables, mostrado a través de ataques militares estándar. Eran las ideas de poca tecnología las que lograrían detenerlos. Atarles las piernas o atacar la indefensa panza para arrojar explosivos que demostraría qué tan falible eran. Pero la verdadera ventaja era que el stop motion funcionaba perfectamente con este tipo de invasor, pues la apariencia robótica en que el stop motion a veces resultaba enfatizaría la naturaleza inhumana de estos invasores. John Berg es acreditado por convertir los borradores en los monstruos mecánicos vistos durante la invasión. La llegada de Berg se sintió como una invasión en sí. Era un hombre enorme, con botas de vaquero, un chaleco de cuero negro y el cabello y barba de un Hells Angel. Lo último que aquellos que lo conocían pensarían era que este tipo era un maestro de manejar maquinaria pequeña y delicada.
Y aún así, creó su modelo del caminante de tal manera que todo lo que la persona que lo controlaba debía hacer era mover una parte y todas las piezas se ajustarían como si hubiera un mecanismo moviéndolo en su lugar. Una forma de agregar realismo a estas máquinas fantásticas sin tener que aumentar la complejidad requerida para filmarlas. Y eso era importante, pues Lucas estaba preocupado que la compañía crecía demasiado. Para el 79, Lucasfilm ya contaba con 350 empleados, y Lucas estaba preocupado que todo se saliera de su control. De un modo u otro, con ILM ahora en la bahía, se convirtió en una especie de hobby para él. Este era un hombre dueño de un imperio corporativo multimillonario y un estudiante del arte del cine. Y aún así se presentaba y tomaba un martillo para ayudar a construir una nueva pared. Fue capaz de mantener un ojo cerca de ILM, ya que no estaba involucrado directamente en la filmación del Imperio Contraataca, y estaba solo unos minutos de su hogar. Y Lucas estaba bastante orgulloso de lo que la pequeña compañía había conseguido. Todos los grandes estudios cerraron sus departamentos de efectos hacía décadas, pero su compañía estaba ahora a la vanguardia y trabajaba para llegar más lejos. Richard Edlund buscó tantos veteranos de la época clásica como pudo para aprender sobre sus viejas técnicas y combinarlas con su tecnología de avanzada e investigó libros sobre óptica para descubrir formas de sobrellevar sus desafíos. Mientras que otras películas con efectos especiales como Meteor o Star Trek la película tenían problemas sobre efectos especiales, ILM luchaba para demostrar que Star Wars no era pasajero, sino un nuevo estándar. Y el interés personal de Lucas en ILM tenía total sentido, considerando que su pasión fílmica original era la cámara. Y lo que ILM hacía con las cámaras para lograr sus resultados era fascinante, tomando cámaras que fueron descartadas y combinándolas con tecnología de punta. Lucas siempre hablaba sobre hacer esas películas más pequeñas y personales que siempre quiso, pero parecía que ILM se acercaba más a donde estaba su pasión por el cine. No es de sorprender que financiara un prototipo de $500,000 que Edlund propuso basado en parte en tecnología para periscopios, pero sería capaz de hacer aquello que muchos creían imposible: pantalla azul con una superficie blanca. Con la película pasándose de su presupuesto, los costos en ILM eran criticados tanto como aquellos en los sets. Y aún así, lo que fue ignorado y minimizado era el hecho que, si bien habían más gastos en ambos frentes, era necesario para una película de este calibre, especialmente con los obstáculos con los que se cruzaron, como el hecho que el halcón milenario fue destruido por el clima y requería una reconstrucción completa. Y el hecho que Lucas específicamente eligió mandar a ILM al área de la bahía en lugar de mantenerla donde estaba. Todo esto era necesario, pero había otras cosas sucediendo que no eran necesarias para hacer una segunda película de Star Wars. Mucho de esto era porque Lucasfilm era un imperio corporativo sobreinflado, con ejecutivos con enormes salarios y beneficios y con más gente debajo de ellos de lo necesario, porque esa es otra manera de medir el éxito en Hollywood, donde una buena parte de Lucasfilm seguía siendo manejada. Si bien Kurtz, Kirchner y la gerencia de ILM son criticados, al menos estos intentaban hacer una buena película. Y cuando hablamos de gente que pasó jornadas de 18 horas en situaciones climatológicas extremas, o de aquellos trabajando en un lugar con electricidad y calefacción insuficiente durante el invierno y que no les pagaron horas extra, es difícil aceptar que la culpa recae en su dirección y no en aquellos de jornadas de 40 horas semanales y una posición tan acomodada que incluso sus secretarias tenían BMWs. Y al final, no eran los ejecutivos, abogados, asistentes o cualquier otro en lo que se interesaba la audiencia, sino en las aventuras en una galaxia muy, muy lejana. Y cuando el Imperio Contraataca llegó a los cines, la audiencia y los críticos, una vez más, no pudieron guardarse la emoción que significó. El Imperio Contraataca se convirtió en la secuela más taquillera de todos los tiempos, ganando más de $200 millones. Y tengan en cuenta que en mayo de 1980, cuando se estrenó, Estados Unidos estaba en medio de una recesión, e Imperio todavía rompía récords. Y si bien hubo algunos que pensaron que la película era una sombra de la original, en su mayoría, los críticos estaban impresionados con la dirección de la serie y el mayor enfoque en los personajes esta vez. Se dice que Imperio es responsable del que las secuelas siempre sean más oscuras que las originales, por lo exitoso que es su tono para hacer que la historia funcione.
Y en cuanto a la promesa de Kirshner sobre hacer una película mejor, el tiempo parece haber decidido que lo logró. Roger Ebert la declaró la mejor película en la serie, entró en la lista de Playboy de secuelas mejores que la original, y la revista Empire, cuando encuestaron 10,000 fans de películas para que voten por sus películas favoritas, El Imperio Contraataca quedó en tercero. La película original no llegó ni al top 20. Tal vez fue difícil, tal vez fue costoso, tal vez fue estresante, pero era definitivamente un éxito mucho mayor de lo que cualquiera en Lucasfilm pudiera siquiera soñar. Y dado que el futuro de Star Wars dependía que Imperio probara que no era solo otra moda de los 70s, sino una aventura que la audiencia todavía buscaba, los beneficios del éxito eran inconmensurables. Gracias a Imperio, había un futuro para Lucasfilm, para ILM, para Star Wars 3 y para el sueño de Lucas del rancho Skywalker, con su hermoso domo de vitral.